2. Mis primeros esfuerzos en la invención. Debo detenerme en algunas experiencias extraordinarias por el interés que podrían generar en estudiantes de psicología o fisiología, y además porque este periodo de agonía tuvo grandes consecuencias en mi desarrollo mental y todo lo que inventé después. Me resulta indispensable, sin embargo, relatar primero las circunstancias que antecedieron estas experiencias donde se podría encontrar una suerte de explicación. De niño estuve obligado a concentrar la atención en mí mismo. Esto me causó mucho sufrimiento, pero visto desde hoy fue una fortuna disfrazada. Aprendí tempranamente el crucial arte de la introspección, que te ayuda a materializar tus deseos y fomenta la existencia plena. La presión de nuestras ocupaciones y el incesante flujo de impresiones que minuto a minuto se vierten en nuestras conciencias a través de las puertas del conocimiento hacen que la existencia moderna sea peligrosa en muchas formas. La mayoría de la gente está tan absorta en la contemplación del exterior que se vuelven totalmente ajenos a lo que sucede dentro de sí mismos. La muerte prematura de millones es atribuible a esta causa, incluso entre aquellos que son cuidadosos. Es un error común evitar los peligros imaginarios para ignorar los reales, y lo que es real para un individuo, en cierta medida, se puede aplicar a la humanidad como un todo. Un ejemplo es el movimiento de prohibición, la ley seca. Una medida drástica, sino inconstitucional, está siendo llevada a cabo para evitar el consumo de alcohol, y sin embargo es un hecho comprobado que el café, el té, el tabaco e incluso el chicle u otros estimulantes legales a cualquier edad son mucho más perjudiciales para el cuerpo personal y nacional. Sobre todo si los juzgamos a partir del número de individuos que sucumben ante su consumo. Durante mis años de estudiante y basándome en los estudios necrológicos publicados en Viena sobre los hogares bebedores de café, me di cuenta que las muertes por problemas cardíacos alcanzaban un 67% anual. Observaciones similares podrían hacerse, de seguro, en ciudades donde el consumo de té es excesivo. Estos deliciosos brebajes sobreexcitan y agotan gradualmente las finas fibras del cerebro. También interfieren seriamente con la circulación arterial y debieran ser disfrutados con moderación. Sus efectos perjudiciales son lentos, imperceptibles. El tabaco, por otra parte, limita la intensidad y concentración necesarias para cualquier esfuerzo del intelecto. Se puede masticar chicle durante un corto periodo porque rápidamente consume el sistema glandular e inflige un daño irreparable. ¿Y para qué hablar de la repulsión que genera en los intestinos? El alcohol en pequeñas dosis es un excelente tónico, pero su acción es tóxica cuando se absorbe en grandes cantidades, resultando bastante irrelevante si se consume whisky o se metaboliza en el estómago como azúcar. Sin embargo, todos estos son eliminadores que le sirven a la naturaleza para sostener su estricta, pero justa, ley de supervivencia. Los ansiosos reformistas deberían también ser conscientes de la eterna perversión de la raza humana, que hace que el indiferente dejen de hacer sea altamente preferible a la restricción impuesta. La verdad es que bajo las actuales condiciones de vida necesitamos estimulante para hacer mejor nuestro trabajo. Debemos entonces ejercitar la moderación y controlar nuestros apetitos e inclinaciones en todas las direcciones. Esto es lo que llevo haciendo por muchos años, intentando mantenerme joven de cuerpo y mente. La abstinencia no ha sido siempre un placer, pero genera grandes recompensas para la vida cotidiana. Y espero que al menos alguien haga suyas estas convicciones. Hace algunos días estaba regresando a mi hotel. Era una noche de intenso frío, suelo resbaladizo y ningún taxi a la vista. Unos metros detrás venía otro hombre, tan ansioso como yo de conseguir refugio. Repentinamente mis piernas se elevaron en el aire. En el mismo instante se produjo un relámpago en mi cerebro. Los nervios respondieron, los músculos se contrajeron, giré en 180 grados y aterricé sobre mis manos. Reanudé mi caminata como si nada hubiese pasado, y cuando el extraño me alcanzó, me preguntó inspeccionándome con ojo crítico. ¿Cuántos años tienes? Cerca de 60, repliqué. ¿Qué pasa con eso? Bueno, contestó, he visto a gatos hacer eso, pero nunca a un hombre. Cerca de un mes después,
quise obtener lentes nuevos y fui al oculista, quien me sometió a los exámenes de rutina. Me miró incrédulo mientras leía con facilidad la letra más pequeña a una distancia considerable. Pero cuando le dije que ya bordeaba los 60, soltó una exclamación. Mis amigos con frecuencia observan que mis trajes me quedan como un guante, pero no saben que toda mi ropa es hecha con medidas que fueron tomadas hace casi 35 años. Durante este periodo, mi peso no ha variado ni medio kilo. Una noche, en el invierno de 1885, el presidente de la compañía eléctrica Edison, el señor Edward H. Johnson, el administrador de los trabajos, el señor Batchelor, el propio Thomas Alva Edison y yo entramos a un pequeño lugar frente al número 65 de la Quinta Avenida, donde estaban las oficinas de la empresa. Alguien sugirió que adivináramos nuestros pesos y me indujeron a subir a la báscula. Edison me palpó por todas partes y dijo: Tesla pesa cerca de 69 kilos. Y lo adivinó con exactitud. Desnudo pesaba 64,4 kilos. Y ese es todavía mi peso. Le susurré al señor Johnson. ¿Cómo es posible que Edison pudiera adivinar mi peso de manera tan exacta? Bueno, dijo, bajando la voz, te lo diré confidencialmente, pero no debes decir nada. Durante largo tiempo, él fue empleado de un matadero de Chicago en el que pesaba miles de chanchos cada día. Esa es la razón. Mi amigo, el honorable Chauncey M. Depew, hablaba de un inglés al cual soltó una de sus originales anécdotas mientras éste escuchaba con expresión confundida, pero un año después reía a carcajadas. Confieso que me tomó más tiempo apreciar la broma de Johnson. Mi bienestar es simplemente el resultado de un modo de vida cuidadoso y mesurado. Y quizás lo más sorprendente sea que en mi juventud 3 veces la enfermedad me dejó convertido en ruinas, en un cuerpo sin esperanza. Incluso los médicos se declararon vencidos con mi caso. Más que esto, por ignorancia y despreocupación, me metí en todo tipo de dificultades, peligros y líos de los que me libré por azar. Casi me ahogo una docena de veces, casi me hirvieron vivo y por poco me creman. Estuve enterrado, perdido y congelado. He escapado apenas de perros rabiosos, chanchos y otros animales salvajes. He pasado por enfermedades aterradoras y extrañas desgracias. El hecho de que me encuentre fuerte y sano en la actualidad parece un milagro. Pero mientras recuerdo estos incidentes, me siento convencido de que mi preservación no fue del todo accidental. La labor del inventor es salvar vidas, ya sea encauzando fuerzas, mejorando dispositivos o proporcionando nuevas comodidades, es decir, agregando más seguridad a nuestra existencia. También está mejor calificado que el individuo promedio para protegerse frente al peligro debido a su capacidad de observación. Yo encontré esas cualidades en mis propias experiencias. El lector podrá juzgar por sí mismo si le menciono ejemplos. Cuando tenía cerca de 14 años, quería asustar a unos amigos que se estaban bañando conmigo. Mi plan era bucear por debajo de una gran estructura flotante y emerger en silencio por el otro lado. Bucear y nadar se me hacían tan naturales como a un pato. Estaba seguro que podía realizar la hazaña. Me sumergí en el agua y cuando ya no estuve a la vista, di la vuelta y avancé rápidamente hacia el lado opuesto. Pensando que ya estaba a salvo, subí a la superficie, pero para mi consternación choqué con una viga. Con mucha velocidad me sumergí otra vez y seguí adelante, dando rápidas brazadas hasta que mi aliento comenzó a agotarse. Emergí por segunda vez y mi cabeza nuevamente golpeó con una viga. Comencé a desesperarme. Sin embargo, reuniendo toda mi energía, hice un tercer intento frenético, obteniendo el mismo resultado. La tortura de la respiración reprimida se estaba volviendo intolerable. Mi cerebro estaba tambaleando y sentía mi cuerpo hundiéndose. En ese momento, cuando parecía haber perdido toda esperanza, experimenté uno de esos relámpagos y la estructura apareció en mi campo visual. Adiviné que había un pequeño espacio entre la superficie del agua y las tablas que descansaban sobre las vigas. Y casi perdiendo la conciencia, floté, presioné mi boca cerca de los tablones y me las arreglé para inhalar un poco de aire que estaba mezclado con un chorro de agua que casi me ahoga. Varias veces repetí el movimiento como en un sueño, hasta que mi corazón, que estaba latiendo a una frecuencia terrible, se calmó. Tras eso, me zambullí unas cuantas veces habiendo perdido completamente el sentido de la dirección. Pero finalmente conseguí salir de la trampa, cuando mis amigos ya me habían dado por perdido y buscaban mi cuerpo.
Esa temporada de baño se arruinó debido a mi imprudencia, pero rápidamente olvidé la lección y solo 2 años más tarde caí en un aprieto aún peor. Cerca de la ciudad donde me encontraba estudiando había un gran molino de harina con una represa. Como norma, el agua del agua era solo 5 u 8 centímetros por encima de la represa, y nadar hasta ella era un ejercicio tranquilo que disfrutaba. Un día fui solo al río. Cuando estuve a corta distancia de la estructura, me horroricé al observar que el agua había subido y me arrastraba con rapidez. Traté de salir, pero era demasiado tarde. Me salvé de ser barrido agarrándome del muro con ambas manos. La presión sobre mi pecho era tan grande que apenas fui capaz de mantener la cabeza a flote. No había nadie a la vista y mi voz se perdía en el rugido de la cascada. Lentamente me fui agotando, incapaz de mantener la presión por más tiempo. Justo cuando estaba a punto de abandonar mi cuerpo, directo a estrellarse contra las rocas, vi en un relámpago de luz un diagrama que me era familiar. Ilustraba el principio hidráulico según el cual la presión de un fluido en movimiento es proporcional al área expuesta. Automáticamente giré hacia el lado izquierdo, como por arte de magia la presión disminuyó y fue fácil resistir la fuerza de la corriente en esa posición. Pero el peligro seguía acechándome. Sabía que tarde o temprano iba a ser arrastrado. Ahora soy ambidiestro, pero en ese momento solo usaba mi brazo izquierdo y tenía poca fuerza en el derecho. Por ello decidí no girarme hacia el otro lado para descansar, solo empujar lentamente el cuerpo a lo largo de la represa. Tenía que alejarme del molino hacia donde mi cuerpo se había girado. Ahí la corriente era mucho más rápida y profunda. Fue una larga y dolorosa prueba donde estuve cerca de morir. Casi al final de la estructura encontré una grieta. Conseguí salir con lo que me quedaba de fuerza y me desvanecí apenas alcancé un banco para recostarme. Una parte de la piel de mi lado izquierdo había sido destrozada. Pasaron varias semanas hasta que la fiebre se extinguió y estuve mejor. Estos son 2 ejemplos suficientes para demostrar que de no haber sido por el instinto del inventor, no estaría ahora escribiendo. Me han preguntado cómo y cuándo comencé a inventar. Esto solo puedo responderlo desde los recuerdos. El primer invento que tengo en la memoria fue bastante ambicioso. Involucraba la invención de un aparato y un método. En el primero se me adelantaron, pero el segundo era original. Ocurrió de esta manera. Uno de mis compañeros de juego había conseguido un equipo de pesca profesional, generando bastante excitación en el pueblo. A la mañana siguiente todos comenzaron a cazar ranas. A mí me dejaron solo porque no me llevaba bien con uno de ellos. Estaba desesperado por eso. Nunca había visto un anzuelo real. Me lo imaginaba como un objeto maravilloso, dotado de peculiares cualidades. Urgido por la necesidad, de alguna manera conseguí un trozo de alambre, martillé un extremo entre 2 piedras hasta conseguir una punta afilada. Le di forma y lo até fuerte a una cuerda. Entonces corté una varilla, recolecté algo de carnada y bajé al arroyo donde había ranas en abundancia. Sin embargo, no pude atrapar ninguna. Estaba casi desalentado cuando se me ocurrió colgar el anzuelo vacío frente a una rana sentada en la raíz sobresaliente de un árbol. Al principio se hundió, pero poco a poco sus ojos se asomaron y se inyectaron en sangre. Se hinchó hasta el doble de su tamaño y dio un feroz chasquido ante el anzuelo. Inmediatamente lo levanté. Intenté el mismo procedimiento una y otra vez. El método era infalible. Cuando mis compañeros, que pese a su fino equipo no habían atrapado nada, se encontraron conmigo, estallaron de envidia. Por largo tiempo guardé el secreto y disfruté del monopolio, pero finalmente lo revelé en honor al espíritu de la Navidad. Entonces cualquier niño pudo hacer lo mismo y el siguiente verano fue desastroso para las ranas. En mi siguiente intento, aparentemente actué bajo el impulso que más tarde me dominó, aprovechar las energías de la naturaleza en servicio del hombre. Hice esto por medio de los escarabajos, My Bugs o Young Bugs como los llaman en Estados Unidos. Son una verdadera plaga. A veces llegan a romper las ramas de los árboles con el peso de sus cuerpos. Los arbustos estaban negros de ellos. Yo ataba al menos 4 a un travesaño dispuesto de manera rotatoria sobre un eje delgado y transmitía el movimiento de estos Young Bugs a un gran disco, obteniendo una cantidad considerable de energía. Estas criaturas eran particularmente eficientes. Una vez que comenzaban, no paraban y continuaban girando por horas y horas, trabajando más duro mientras más calor hacía. Todo iba bien hasta que un extraño chico vino al lugar. Era el hijo de un oficial retirado de la Armada austriaca.
se comía los MacBooks vivos y los disfrutaba como si fueran las más finas Blue Point. Aquella asquerosa visión terminó con mis intentos en este prometedor campo. Desde entonces no he sido capaz de tomar un MacBook o cualquier otro insecto. Después de eso me comprometí a desmontar y rearmar los relojes de mi abuelo. La primera vez que lo hacía resultaba todo bien, pero cuando intentaba hacerlo una segunda vez fallaba. Mi abuelo se dio cuenta e interrumpió mi trabajo a gritos. Pasé 30 años sin acercarme a un reloj. A veces incluso recordaba mi error. Poco después me embarqué en la tarea de fabricar una especie de pop gun que contaba con un tubo hueco, un pistón y 2 tapones de cáñamo. Al disparar el arma, el pistón presionaba contra el estómago y con ambas manos se hacía retroceder el tubo. El aire entre los tapones se comprimía y alcanzaba grandes temperaturas. Uno de ellos era expulsado con un fuerte estallido. El arte consistía en seleccionar un tubo con la estrechez apropiada a partir de tallos huecos. Me fue muy bien con esa pistola, pero mis actividades intervinieron con los cristales de las ventanas de nuestra casa y me encontré con un desastre doméstico. Si recuerdo correctamente, es entonces cuando comencé a tallar espadas a partir de trozos de mueble que conseguía fácilmente. En esa época estaba bajo la influencia de la poesía nacional serbia, lleno de admiración por las proezas de supuestos héroes. Solía pasar horas cegando a mis enemigos que tomaban la forma de tallos de maíz, lo que arruinaba los cultivos y me hizo merecedor de varios retos de mi madre. Todo esto y más tenía detrás de mis espaldas a los 6 años de edad. Ya había pasado un año en la escuela primaria en mi pueblo natal, Smilan. Después nos mudamos a la pequeña y cercana ciudad en Gospic. Este cambio de residencia fue terrible para mí. Casi rompe mi corazón alejarnos de nuestras palomas, pollos y ovejas, de nuestra magnífica bandada de gansos que solía elevarse hasta las nubes en la mañana para retornar, luego de alimentarse, al atardecer, en una formación de batalla tan perfecta que habría avergonzado a cualquier escuadrón de nuestros mejores aviadores. En nuestra nueva casa era un prisionero. Observaba, ajeno, a la gente pasar frente a las persianas. Mi timidez era tal que hubiera preferido enfrentarme a un león rugiente que a uno de los tipos que deambulaba en esa ciudad. Mi prueba más difícil fue cuando llegó el domingo y tuve que vestirme para la misa. Ahí me encontré con un accidente, cuyo solo recuerdo hizo que mi sangre coagulara como leche agria por muchos años. Era mi segunda aventura en una iglesia. No mucho antes estuve sepultado por una noche en una vieja capilla de una montaña inaccesible. Fue una experiencia horrible, pero esta fue aún peor. Había una dama adinerada en la ciudad, una mujer buena pero ostentosa, que solía ir a la iglesia magníficamente maquillada, vestida con una enorme cola y acompañada de sirvientes. Un domingo había terminado recién de tocar la campana y me apresuraba a bajar del campanario cuando esta gran dama salía de la iglesia y me tropecé con su cola. Se rompió con un ruido desgarrador que sonó como una ráfaga de salvas disparada por reclutas novatos. Mi padre estaba enfurecido, me dio una suave cachetada en la mejilla. Fue el único castigo físico que alguna vez recibí, pero aún puedo sentirlo. La vergüenza y confusión que siguieron son indescriptibles. Fui prácticamente condenado al ostracismo hasta que algo más ocurrió, algo que me redimió dentro de la comunidad. Un joven y emprendedor mercader había organizado el primer departamento de bomberos. Un grupo de hombres había sido entrenado para el servicio y los desfiles. Habían comprado uniformes y un coche nuevo. Al vehículo se le había adherido una bomba que debía ser accionada por una quincena de personas. Estaba hermosamente pintada de rojo y negro. La prueba oficial estaba preparada y el vehículo se trasladó al río. Toda la población asistió para presenciar el gran espectáculo. Cuando los discursos y ceremonias concluyeron, se dio la orden de bombear. Pero no salió ni una gota de agua. Los profesores y expertos intentaron en vano localizar el problema. Cuando llegué al lugar, el desencanto era completo. Mi conocimiento del mecanismo era nulo y sabía casi nada de presión, pero instintivamente palpé la manguera de succión en el agua y me di cuenta que había colapsado. Cuando fui hasta el río y desatasqué la manguera, el agua salió a borbotones y no pocos trajes de domingo se estropearon. Arquímedes, corriendo desnudo por las calles de Siracusa, gritando «Eureka» con todas sus fuerzas, no causó mayor impresión que la que causé ese día. Me llevaron sobre los hombros, fui el héroe de la jornada.
Después comencé un curso de 4 años en la llamada Escuela Normal con el objetivo de prepararme para mis estudios en el College of Real Gymnasium. Durante este periodo continuaron mis esfuerzos y proezas infantiles, también mis problemas. Obtuve la excepcional distinción de campeón de cazadores de cuervos del país. Mi método era extremadamente simple. Iba al bosque, me escondía entre los arbustos e imitaba el llamado de los pájaros. Habitualmente conseguía que un cuervo aleteara hacia mí. Tras ello, todo lo que necesitaba hacer era lanzar un trozo de cartón para distraer su atención, saltar y agarrarlo antes de que pudiera salir de la maleza. Pero una vez ocurrió algo que me hizo respetarlos. Había atrapado un par de cuervos y regresaba a casa con un amigo. Cuando salimos del bosque, miles de ellos se habían reunido haciendo un escándalo aterrador. En pocos minutos se elevaron para perseguirnos y rápidamente nos rodearon. La diversión duró hasta que repentinamente recibí un golpe en la nuca que me derribó. Entonces me atacaron de manera cruel. Me vi obligado a liberar a las 2 aves y logré encontrar a mi amigo que se había refugiado en una cueva. En la sala de clase había unos cuantos modelos mecánicos que me interesaron, en especial las turbinas de agua. Construí muchas, disfrutaba hacerlas funcionar. Mi profesor no estaba acostumbrado a este tipo de pasatiempo y solía retarme. Estaba fascinado por una descripción de las cataratas del Niágara que había leído atentamente. Visualizaba en mi imaginación una gran rueda movida por las cataratas. Le dije al profesor y a mi familia que iba a ir a América a llevar a cabo este proyecto. A ninguno pareció importarle mucho. 30 años más tarde logré materializar aquella idea en el Niágara. Es una maravilla el insondable misterio de la mente. Hice todo tipo de aparatos y artilugios, pero dentro de estos, las ballestas que produje fueron las mejores. Mis flechas, al ser disparadas, desaparecían de la vista y a corta distancia podían atravesar un tablón de 1 pulgada. Al estar tensando arcos, desarrollé en mi estómago una piel muy tersa y dura, como la de un cocodrilo. Tampoco puedo mantener en silencio mis actuaciones con la honda. Les contaré una proeza con este antiguo implemento de guerra que tensionará al máximo la credulidad del lector. Estaba practicando mientras caminaba con mi tío a lo largo del río. El sol estaba poniéndose, las truchas jugueteaban y en ciertos momentos alguna se lanzaba por el aire, con el cuerpo claramente definido hacia alguna roca cercana. Por supuesto, cualquier niño podría haberle acertado a un pez bajo estas circunstancias, pero yo emprendí una tarea mucho más difícil. Le dije a mi tío hasta el más mínimo detalle de lo que iba a hacer. Iba a lanzar una piedra para que le diera al pez, presionara su cuerpo contra la roca y lo cortara en 2. Dicho y hecho. Mi tío me miró, casi fuera de sus cabales, y exclamó: «¡Apártate, Satanás!». Pasaron un par de días antes de que volviera a dirigirme la palabra. Otros recuerdos, aunque grandiosos, se eclipsarán, pero creo que puedo descansar en paz en mis laureles por varios años.